Hola, buenos días. En este video vamos a hacer una revisión del estándar de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, el estándar J300, que es un estándar que establece las especificaciones para clasificar a los aceites de motor. Vamos a hacer un recorrido sobre algunos de los puntos principales, explicar algunos conceptos y también revisar lo que llamamos la tabla de aceites para motor, que es, vamos a decir, la tabla donde están todas las especificaciones de este estándar. Bien, si revisan la lectura, pues la primera parte es una introducción donde establece algunos conceptos que ya hemos platicado. Habla de la viscosidad cinemática y de la viscosidad dinámica, que son las formas que tenemos de medir la viscosidad, así como de las unidades fundamentales que se usan en estas mediciones. También menciona los centistocks y los centipoises, que dijimos que eran unidades que actualmente están obsoletas desde el punto de vista científico, o sea, no son derivadas de las unidades fundamentales que serían el newton y el metro cuadrado, sino que son derivadas de las dinas como unidad de fuerza y de los centímetros cuadrados. Sin embargo, pues ya vimos y ya comentamos que estas unidades siguen siendo de amplio uso en la industria. Entonces, bueno, después de hacer esa introducción, explicando qué es la viscosidad, empieza a abordar en sí lo que es el origen del estándar J300. Si nos ubicamos un poquito a lo mejor en el contexto histórico, veríamos que a finales del siglo pasado, a finales del siglo XIX, principios del XX, fue cuando se empezó a hacer el desarrollo de los motores de combustión interna. Y bueno, pues como es de esperarse cuando surge una nueva tecnología, pues hay aspectos que no están desarrollados o no están suficientemente desarrollados. Y uno de estos fue el de la lubricación. Ahorita nos puede parecer ya muy cotidiano, ¿verdad?, de mencionar un aceite para motor, pero pues en aquel entonces no se tenía el conocimiento técnico ni si se tenían los lubricantes adecuados. Entonces, conforme se empiezan a hacer el desarrollo de los primeros aceites para motor, esta sociedad, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, pues ve la necesidad de establecer un estándar, o sea, una forma de medición que sirviera para que todos los usuarios, los fabricantes, se comunicaran en el mismo lenguaje. Y pues sobre todo para el usuario, pues estos términos técnicos, como hemos hablado de la viscosidad cinemática, de la viscosidad dinámica, pues no son nada fáciles de entender. Entonces la Sociedad de Ingenieros Automotrices lo que hace es que primero hace una medición de la viscosidad, pero usa una medición de viscosidad cinemática. Sin embargo, esa viscosidad cinemática todavía no estaba expresado en las unidades que luego se desarrollaron, que fueron los centistocks. Lo que hacían era medir simplemente el tiempo, como ya vimos en la prueba de viscosidad cinemática, en la prueba del viscosímetro de Seibold, pues se medía simplemente el tiempo. Y dependiendo de la cantidad de segundos que tardaba en fluir el aceite, pues hacía una clasificación y puso grados del 10 al 50, y los grados van de 10 en 10, de tal manera que sería un SAE 10, un SAE 20, un SAE 30, 40 y 50. Esta fue la primera clasificación. Y la temperatura pues se hacía a 100 grados centígrados. Esa fue la primera publicación. Entonces ya para un usuario pues es mucho más fácil hablar de un SAE 10 que hablar de la viscosidad en segundos. Posteriormente se actualizó el estándar ya para incluir unidades que en aquel entonces eran unidades, digamos, científicas, que eran los centistocks. Entonces, vamos a decir que esta fue la primera etapa de los aceites SAE. Ahora, esa información pues se reflejaba en la tabla de aceite para motor. Entonces lo que ellos tenían era originalmente nada más esta sección en la cual se medía la viscosidad. Aquí, si pueden ver, viscosidad cinemática, y se medía a 100 grados centígrados y se establecía un mínimo y un máximo. Entonces, originalmente era esta sección. Esto era todo el estándar SAE. Ok, entonces pues ya se tenía una forma de designar los diversos aceites para motor de una manera sencilla.
creo que omití comentar que los números del 10 al 50 van creciendo en cuanto a viscosidad, van en este orden, de tal manera que un aceite SAE 50 es más viscoso y un aceite SAE 10 es menos viscoso. Este es el orden en el que van. Y ese pues todavía se conserva hasta la actualidad. Ahorita el aceite, creo, el más viscoso es el 60 actualmente. Ya el 10 no aparece en la tabla SAE. Entonces ahora es del 20 al 60. Pero en aquel entonces pues estaban en ese orden. Ok, entonces menciona que ya para 1926 se habían hecho algunos cambios. Se eliminó, bueno, se agregó más bien el SAE 60, de tal manera que existían 6 grados del 10 al 60 y las temperaturas a las que se medían eran 55 grados centígrados y 100 grados centígrados. Eso no lo menciona y lo estoy yo suponiendo, pero es posible que hayan hecho estas dos mediciones. Ahorita la de 55 grados centígrados, si la buscan en el aceite, ya no la van a encontrar. Yo lo que creo que se decía, es una suposición mía, es que esto se hacía para tratar de interpretar algo parecido a lo que se llama el índice de viscosidad, que voy a aprovechar a explicarlo de una vez. Miren, esta es una tabla de índice de viscosidad. Entonces, el índice de viscosidad es una medida de qué tanto cambia la viscosidad de un aceite con la temperatura. La viscosidad con respecto a la temperatura. Entonces, cuando un aceite cambia mucho su viscosidad con respecto a la temperatura, puede pasar de que cuando esté trabajando justamente a altas temperaturas, se vuelva tan poco viscoso que no brinde la protección adecuada. Es cuando nos referimos a un aceite como que está, por así decirlo, aguado o ligero. Entonces esa sería una condición indeseable. Otra condición indeseable es que a bajas temperaturas el aceite esté muy viscoso de tal manera que no fluya. Esos son los extremos. Entonces justamente esta gráfica ilustra esa condición. Si ven aquí tenemos en el eje X una escala que va desde 20 bajo cero hasta 120 grados centígrados. Y aquí en esta escala vertical va la viscosidad cinemática y conforme nos movemos para acá, pues va creciendo la viscosidad. Entonces, aquí lo que está haciendo es diferentes curvas y cada una representa un valor del índice de viscosidad. Entonces voy a tomar esta primera, que por cierto no es un valor tan común en aceites automotrices, pero bueno, estos conceptos se aplican a otros lubricantes. Entonces, en esta curva, que tenemos un índice de viscosidad de 50, vemos que a 120 grados centígrados la viscosidad es muy baja. Es alrededor de 6 milímetros cuadrados sobre segundo. Sin embargo, este mismo aceite, este 50, véanlo como cuando está a 20 bajo cero, está muy viscoso. O sea, en estas condiciones de alta temperatura es el menos viscoso. Este es un índice de viscosidad 50. Y el mismo aceite, en condiciones de mucho frío, es el mismo índice de viscosidad 50, es el más viscoso, es el que está aquí más alto. Entonces, este aceite 50 es un aceite que tiene muchas variaciones. Entonces, supongamos que una maquinaria está trabajando en un lugar frío, que pudieran ser temperaturas de 20 bajo cero, pues no son 20, 15 bajo cero, pues no son temperaturas extrañas aquí en Chihuahua, particularmente en la sierra. Entonces, cuando está a bajas temperaturas, está muy viscoso. Y aquí el riesgo es que llegue a no arrancar la maquinaria por estar tan viscoso y no fluir. Y el otro extremo es que cuando la maquinaria está operando y el aceite está a 120, el aceite está muy poco viscoso y no brinda la protección adecuada. Entonces, este índice de viscosidad 50, pues por así decirlo, es el menos deseable. El extremo contrario es el índice de viscosidad, que en este caso es 300. Vean cómo el 300 a 120 grados está aquí. Entonces, entre más abajo esté, hacia acá arriba es más viscoso, hacia acá abajo es menos viscoso. Entonces este aceite 300 no ha perdido tanto su viscosidad y cuando se enfría, que es este punto, no se pone tan viscoso de tal manera que es más fácil que arranque.
Entonces el índice de viscosidad 300 en este caso es una condición más deseable porque no se va a ver tan afectado por los cambios de temperatura. La generalidad de los aceites automotrices andan en valores como no sé, el 90 más o menos y probablemente un 140 en este rango andan los aceites automotrices. Entonces les comentaba que esta parte de hacer dos mediciones no lo menciona la lectura. Yo supongo que tenía que ver con evaluar algo parecido al índice de viscosidad, del cual, por cierto, en este año todavía no se había desarrollado ese concepto. Pero bueno, para ese entonces ya existían 6 grados. Ahora pasaba a lo siguiente. Estos aceites estaban evaluados, estaban medidos en condiciones de alta temperatura. Entonces, cuando el aceite se sometía a una condición de baja temperatura, el estándar pues no te daba ninguna indicación ni te pedía que cumplieras ninguna especificación en particular. Entonces, podía pasar, por ejemplo, este aceite, que es el 50, te puede funcionar bien en verano, porque como es un aceite bastante viscoso, al calentarse no queda tan baja su viscosidad. Entonces, este pudiera ser un aceite, estoy situándome nuevamente en aquellos entonces, en los 20, pudiera ser un aceite adecuado para el verano. Pero en invierno, o sea, o cuando hace más frío, este pudiera funcionar mejor. Entonces, aquí lo que podía pasar es que entre verano e invierno había tal vez la necesidad de estar cambiando de aceites para adecuarse a las condiciones climáticas. Entonces, para evitar eso, desarrollaron una ampliación del estándar y añadieron los niveles de invierno, los niveles W, y añadieron unos grados que iban del 10W al 30W. Actualmente en el estándar actual, esos niveles son estos de aquí. Ahora son del 0 al 25W. Entonces, en esta dirección, hacia aquí, es que es un aceite para más frío. O sea, el aceite 0W son para las condiciones más extremas de más frío. Vamos a suponer 30 bajo cero. Y aquí el 25W es para menos frío. Y vamos a suponer nuevamente menos 10 bajo cero. Entonces, por ejemplo, un aceite de estos, pues tal vez sea adecuado para lugares como Chihuahua, pero para el norte de Estados Unidos y Canadá, pues tal vez te funcionen mejor estos. Entonces ahora ya tenías especificaciones para alta temperatura y para bajas temperaturas. Y eso fue lo que sucedió ya en el 52. Vean cómo la evolución pues, fue relativamente lenta, porque estamos hablando que del inicio aquí pasaron más de 40 años. Ahora, cuando incorporaron este concepto de los grados de invierno, W, W por winter, cuando incorporaron el concepto de los grados de invierno, pues vieron que no todos los aceites se comportaban de la misma manera. Veían que algunos, por ejemplo, algunos aceites que eran digamos, de una marca, creo que menciona Pennzoil y no recuerdo qué otra marca, Quaker State. O sea, eran marcas que tenían fama por buena calidad. Pues ahí lo que sucedía es que ellos hacían sus aceites con petróleo extraído de ciertas regiones. Entonces ahí las condiciones naturales eran las que daban una buena calidad de aceite. Y con buena calidad me refiero a un aceite que tuviera un buen índice de viscosidad. En el caso de los aceites, recuerden nuevamente, un índice de viscosidad, por ejemplo, si tenemos 140, esto es mejor que 90. ¿Por qué? Porque este aceite va a cambiar menos su comportamiento con la temperatura. Entonces, cuando desarrollan este concepto de los grados de invierno, a partir de ahí desarrollan este concepto del índice de viscosidad, que fue justo el que acabamos de explicar acá en la gráfica. Entonces, este valor pues ya también se pudo incorporar en el estudio de los aceites. Entonces, ya se sabía que había algunos que tenían un mejor índice de viscosidad y por lo tanto aguantaban mejor los cambios de temperatura. Ahora, el estándar pues no ha sido estático. Conforme se hace algún cambio, por ejemplo aquí el cambio muy importante fue crear los grados de invierno,
Sin embargo, para poder hacer que un aceite tuviera propiedades de verano o de invierno, o sea, en lugar de comparar un aceite 40, un SAE 40 en verano y luego un SAE 15W en invierno, en lugar de comprar los aceites, se integraban en uno solo y es donde surgieron los multigrados. Entonces este sería un SAE 15W40. Entonces es un aceite, ese mismo aceite en invierno tiene buenas propiedades para no ponerse tan viscoso y en verano también tiene unas propiedades adecuadas para no perder tanto su viscosidad. Esto se desarrolló pues, por medio ya de los desarrollos de la industria química, incorporando unos aditivos que tienen el nombre de potenciadores de viscosidad. O sea, por así decirlo, tomamos un aceite monogrado y le incorporamos estos potenciadores de viscosidad, estos aditivos, entonces este ya se comporta como un aceite multigrado que tiene buen desempeño tanto en verano como en invierno. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua se usa mucho, pues se puede usar el 15W40 o hay también uno muy común, 20W50. Son aceites que tienen buen desempeño en Chihuahua porque pues hay altas temperaturas en verano y hay un frío pues no tan intenso como en Estados Unidos, pero no tan despreciable. Miren, si vemos estos valores de 15 y 20 pues están a estas temperaturas. Entonces, claro, en el norte de Estados Unidos, en Canadá, Alaska, pues claro que sería más necesario uno con propiedades para aguantar más frío, ¿verdad? Pero aquí en Chihuahua funcionan bien generalmente estos grados de aceite. Posiblemente este sea de los más comunes aquí en Chihuahua. Entonces, bueno, pues ya se tenían aceites multigrado, que eran aceites que tenían propiedades adecuadas en verano y en invierno. Sin embargo, conforme se fueron usando, se encontró que en algunos casos estos aceites no eran estables. ¿Y a qué nos referimos con que no eran estables? Nosotros tenemos un aceite trabajando en el motor. Y este aceite, pues bueno, está sometido a diferentes condiciones que van a acelerar su desgaste. Una condición pues, va a ser la temperatura, otra va a ser la presión, otra va a ser las fuerzas de corte, uh, fricción, fuerzas de corte, porque el aceite al estar trabajando dentro de la maquinaria, pues va a estar sometido a fuerzas de corte. Todo esto estoy mencionando, lo que va a provocar es que aquí se desarrollen o se incorporen ciertos residuos. Así como en una combustión tenemos residuos y salen gases y queda ceniza y todo eso, pues igualmente dentro del aceite pues se dan ciertas reacciones, el aceite empieza a cambiar y entonces, y aparte se le empiezan a incorporar el desgaste del motor. Entonces eso hacía que algunos de los multigrados no fueran estables y eso se traducía en una pérdida de viscosidad. Y entonces al verse afectada la viscosidad, pues ya no daba la misma protección al motor y eso hacía que se desgastara más rápido la maquinaria. Entonces nuevamente pues entró la ingeniería química al rescate y desarrollaron otro tipo de aceites que son los aceites sintéticos. Estos sintéticos sí son multigrados, o sea, podemos tener un 15W40 sintético. Y estos aceites sintéticos ya no necesitaban potenciadores de viscosidad, ya no necesitaban, porque era una química totalmente distinta. Ahí sí, no conozco los detalles de todo el proceso químico por el cual se hacen estos aceites sintéticos, pero lo que sí es que no usaban aceites, no utilizaban potenciadores de viscosidad. Entonces eran aceites que eran más estables, que cuando los pones a estas condiciones de alta presión, alta temperatura y fricción, sí se terminan por desgastar, pero tienen mucha mayor duración. Duran aproximadamente 3 veces más y también cuestan 3 veces más. Un multigrado vamos a decir, de buena calidad, pues anda entre los 70 y tantos, 80, no sé, cerca de los 90 pesos, pero un sintético pues anda arriba de 200 pesos. Sin embargo, en equipo que es de alto desempeño, pues son muy ventajosos porque no tienes que hacer tu cambio de aceite
tan frecuentemente. Entonces, pues como todo, tienen sus pros y sus contras. La ventaja de estos sintéticos era sobre todo que eran más estables que los multigrados que se tenían en aquel entonces. Y bueno, pues conforme se siguen usando, pues se siguen encontrando algunos otros problemas en los multigrados. Menciona ahí la lectura que también había algunos que se degradan más rápido. Entonces lo que hicieron es incorporar una prueba de mayor exigencia. Esta prueba de más exigencia es esta que está aquí. Es una prueba a 150 grados centígrados. Fíjense por las unidades centipoises, que esta es viscosidad dinámica o absoluta, mientras que esta es viscosidad cinemática. Entonces, esa prueba fue una prueba de viscosidad absoluta, donde aquí ya está incorporado el efecto del corte, es cuando se pone aquí el lucillo a girar. Entonces, al aceite lo pones a alta temperatura y le aplicas una fuerza de corte y ahí mide su viscosidad. Entonces, la intención de esta prueba, que le llaman alta temperatura, alto esfuerzo de corte, ¿no?, es esta de aquí. La intención de esa prueba era una prueba de mayor exigencia, buscando detectar en forma temprana si los aceites iban a fallar. Entonces esa fue prácticamente la penúltima modificación al estándar. Finalmente, menciona en la lectura que todavía se detectaron más problemas. Menciona que en algún momento hubo un clima inusualmente frío en Europa y en Estados Unidos. Entonces se encontraron que bajo ciertas condiciones los aceites desarrollaban unas ceras que se cristalizaban. Todos estos aceites pues son derivados del petróleo, entonces sobre todo los multigrados tienen una formulación no tan estable como los sintéticos. Entonces menciona que en condiciones de frío extremas se desarrollaban estas ceras y esto provocaba que un motor pudiera arrancar, pero no pudiera bombear. Esa es una posibilidad. Miren, esto sucedió mucho en la helada aquella famosa del 2011. 2011. En el caso de Chihuahua, pues posiblemente, como les decía, posiblemente aceites como 15W40 o 20W50, que generalmente han trabajado bien. En esa época, pues sí se presentaron muchos vehículos que fallaban. Parte de lo que pasaba es que los vehículos arrancaban, sin embargo, estaba el aceite tan cuajado que la bomba del aceite no lograba distribuir el aceite por todo el motor. Entonces, sí me tocó el caso de un compañero ahí en el trabajo, que su carro pues llegó al trabajo, pero pues ya llegó todo desvielado, porque como no tenía la suficiente lubricación, pues se sobrecalentó y se terminó por desvielar. Entonces aquí una condición posible y altamente indeseable es que el carro arranque, pero que luego no bombee el aceite. Entonces arranca, pero luego no bombea y pues esto era lo que provocaba algunas de las fallas. Entonces aquí desarrollaron otras dos pruebas, que fueron las últimas, justamente son las pruebas de arranque y de bombeo. Son pruebas también con viscosidad absoluta, vea que son centipoises, y ahí se hacen pruebas a muy bajas temperaturas. Durante el arranque, pues ahorita comenté el caso del bombeo, ¿verdad? De que tenemos, por ejemplo, aquí el cárter, el depósito con el aceite, y digamos que está aquí la bomba tratando de jalar aceite hacia arriba, pero si este está muy viscoso, la bomba puede no impulsar el aceite. Entonces aquí es donde se da la condición donde no hay bombeo y no hay lubricación. Pero también otra posibilidad es que no haya arranque. No haya arranque por un aceite demasiado viscoso. Cuando el motor de combustión interna va a arrancar, y disculpen que dibuje puros rectángulos, pero definitivamente no soy muy bueno en esto del dibujo. Digamos que este es el motor de combustión interna. Entonces, cuando el motor va a arrancar, pues requiere de un motor auxiliar que viene siendo la marcha. ¿Okay? Entonces la marcha, pues es un motor eléctrico que está alimentado de la batería. Entonces aquí está alimentado la marcha. Entonces cuando nosotros arrancamos el motor, como decimos que estaríamos, o sea que le damos start, ¿verdad? Cuando estaríamos, pues la batería le tiene que proporcionar energía al motor y este va a arrancar
y pues este va a tener vamos a decir, un engrane, que es lo que se va a conectar acá con el motor y va a lograr el arranque del motor. Entonces, esta marcha tiene, por así decirlo, la función de, entre otras cosas, de vencer la inercia inicial del motor. Bueno, si se acuerdan del significado de la palabra inercia, es la propiedad de la materia de permanecer en reposo o en movimiento hasta que una fuerza contraria cambie su condición. Entonces el motor está apagado. Entonces, quien tiene que vencer la inercia, o sea, mover esta masa y aparte también vencer la viscosidad del aceite, es justamente la marcha. Entonces, esta prueba de arranque lo que está evaluando es que el aceite no va a estar tan viscoso que le impida arrancar a la marcha, que esa sería otra condición indeseable. Entonces, por eso fue que se añadieron estas pruebas de arranque y bombeo. La marcha logra arrancar y tiene que vencer, pues no solo la viscosidad del aceite, sino la misma inercia y la masa del motor. Y luego ya que arranca, pues ahora se tiene que generar el bombeo para que haya la lubricación adecuada. Bien. Entonces, pues básicamente ese es el estado actual que tiene el estándar J300. Ya nada más para complementar, me pareció esta gráfica más o menos sencilla y relevante. Es una gráfica que vamos a decir, nos sugiere qué tipo de aceite usar en diferentes temperaturas. Por ejemplo, miren, vamos a buscar los primeros monogrados. Ok. Vamos a empezar con este monogrado de invierno. O sea, es un monogrado que es únicamente de invierno, porque vean que nada más tiene la clasificación 0W, es el más, por decirlo, para más frío. Acá está el 0W, ese es para las condiciones más extremas. Entonces, un aceite que es puramente 0W, pues te va a trabajar bien en estas condiciones de bajo cero. El caso contrario sería un SAE 40, 50 o incluso 60, que veo que no lo ponen aquí, pero un SAE 60 andaría por acá. O sea, el SAE 60 es el aceite más, digamos, más viscoso. Entonces, este funciona bien cuando tienes temperaturas altas y también funciona bien en motores muy viejos, que ya están más desgastados y sus tolerancias son más abiertas. O sea, el espacio que hay entre una pieza y otra para la lubricación, digamos, aquí tienes un cilindro que va subiendo y bajando. Y aquí está la camisa por la cual se mueve. Entonces, este espacio que aquí yo estoy dibujando enorme, pues en realidad son unas cuantas milésimas. Entonces, en los motores antiguos o motores que ya tienen cierto desgaste, este aceite, perdón, este espacio está un poquito amplio, entonces lo que se hace es poner un aceite lo más viscoso, y son muy comunes los AE50 y hasta 60. Esos funcionan bien en ese tipo de vehículos. Y luego, pues claro, hay intermedios. Aquí comentamos el que se usa mucho en Chihuahua, el SAE 20W50, pues que se usa, es de los que aguantan más temperatura, pero también aguanta cierta cantidad de frío, no tan extremo, pero sí lo aguanta. Si ya queremos un poco más de frío, pues acá tenemos un 15W50, también aguanta bastante calorcito, pero aguanta un poco más de frío. Y conforme vamos bajando, SAE 10, aquí aguanta más frío, hasta que llegamos al SAE 5, aquí está, hasta que llegamos al SAE 0, que es el de mayor frío. Entonces, pues esta es una recomendación general. La verdad que en cada lugar pues ya se tiene una cierta costumbre. Como les digo, pues este es muy común aquí en Chihuahua. Si van a alguna refaccionaria, fíjense, van a ver qué van a encontrar de este. Y pues los monogrados 40 y 50 también son muy comunes. Si tienen un conocido que tenga un carro ya antiguito, pero en buen estado, un bochito o algo así, pues posiblemente usen hasta un 60 y no tienen mayor problema. Y pues bien, básicamente con esto termino esta explicación. No es una explicación exhaustiva de la lectura, pero sin embargo pues sí les va a ayudar a comprender de mejor manera qué es lo que pretende explicar esta lectura. Pues con esto termino, es todo. Muchas gracias por su atención, hasta luego.